Muy buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer lo que es el objetivo del desarrollo sostenible, que es el objetivo 1, que es el fin de la pobreza, y el objetivo 2, que es el hambre cero. Los integrantes son Neusta Suyokari, Cuadros Aranibar, Darlene Danice, Llave Toledo Rosa Flor y Jennifer Sharon Arroyo Quispe, quienes hablan. A continuación le voy a pasar la palabra a mi compañera Darlene. Introducción. Este cambio de época es necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad existe en todo el mundo, constituye una especial limitación para alcanzar el potencial de la región. Las brechas que se enfrentan son estructurales, escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género y desiguales territoriales y con respecto a las minorías, y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad. Frente a estos desafíos, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, en septiembre del 2015. La Agenda 2030, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba, de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, aprobados por todos los Estados miembros también en 2015, presentan una oportunidad sin igual para nuestra región. Siguiente, por favor. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas para satisfacer las necesidades básicas de las personas y en todo el mundo para el 2030. Siguiente, por favor. La situación económica en el mundo hasta la actualidad. Más de 700.000 personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema. La mayoría de las personas que viven con menos de $1.90 al día viven en África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17.2%. Metas del Objetivo 1. Tenemos 5. Para el 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niñas de todas las edades que viven en la pobreza. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos humanos. Y crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas de erradicar la pobreza. Siguiente, por favor. ¿Por qué existe la pobreza en el mundo? La primera es el cambio climático, las sequías prolongadas, las lluvias intensas y la degradación ambiental, entre otros desastres meteorológicos. La segunda son los modelos comerciales. Las empresas buscan la mano de obra barata y esto afecta el mercado laboral de algunos países. La tercera son los conflictos armados. Destruyen las redes sociales que sostienen los negocios. Sufren daños las vías viales. Y la cuarta es la falta de acceso a la educación. La deficiencia de educación en las personas disminuye las oportunidades laborales y los ingresos. A continuación le doy pase a mi compañera Neusa. Bueno, continuando con la exposición, lo que vamos a ver ahora son los efectos del COVID en la economía mundial. La pandemia del COVID nos deja claro que no puede haber economía sostenible sin una protección social
y sanitaria universal, y que la crisis medioambiental y de biodiversidad afectan directamente al desarrollo sostenible y a la economía mundial. Como podemos ver, el impacto económico, no lo podemos ver en 3 dimensiones. El impacto directo en la producción. La producción china ya se ha visto sustancialmente afectada por el cierre de la provincia de Hubei y otras zonas. La desaceleración de China tiene efectos en los exportadores en a ese país. Según el Banco Mundial, las mayores fuentes de importaciones de China son Corea, el Japón y otros países asiáticos, ¿no? Y luego tenemos el otro impacto que sería interrupción de la cadena de suministro y del mercado. Muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y otros países afectados por este COVID. Muchas empresas también dependen de las ventas en China para alcanzar sus objetivos financieros. La desaceleración de la actividad económica y las restricciones de transportes en los países afectados probablemente repercutirá en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, en particular en los sectores manufactureros y en las materias primas utilizadas en la fabricación. Las empresas pequeñas y medianas pueden tener mayor dificultades para sobrevivir a la perturbación. Las empresas vinculadas a los viajes y el turismo se enfrentan a pérdidas que probablemente sean no recuperables. Luego tenemos lo que es repercusiones financieras en las empresas y en los mercados financieros. Las perturbaciones temporales de los insumos o producción podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. El consiguiente aumento del riesgo podría revelar que uno o más agentes clave del mercado financiero han adoptado posiciones de inversión que no son rentables en las condiciones actuales, lo que debilita aún más la confianza en los instrumentos y mercados financieros. Estos efectos sobre la economía del país y la individual todavía no puede ser medida en su real dimensión, dado que la diseminación de esta enfermedad aún no ha terminado. Es aún prematuro evaluar reales impactos sobre el país. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cómo podemos erradicar la pobreza después de afrontar una pandemia? ¿No? El sector público. En el sector público, por ejemplo, ¿no? Se puede diseñar planes de recuperación por parte del Estado a través de políticas públicas que generen empleos y estimulen el crecimiento económico de la población vulnerable. En el sector privado, brindando oportunidades económicas a los pobres, como otorgar facilidades a las microempresas y a los que operan el mercado informal. Esa crisis es también una oportunidad de transformar el actual modelo económico y social y de impulsar el crisis. Podemos decir que la recuperación no debe llevarse a cabo a espaldas de los más pobres y no podemos crear una multitud de nuevos pobres. Bueno, doy paso a mi compañera Sharon para que continúe con la exposición. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre el objetivo 2, que es el hambre cero. Es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ya. El hambre cero es la segunda problemática en la Agenda 2030 que tenemos que tener en cuenta, ya que va unido al primer objetivo, que es el fin de la pobreza, lo cual ya que no puede tener una buena alimentación si no tenemos los medios de los recursos para poder hacerlo. Bueno, el hambre cero está basado también en la ayuda a los agricultores o ganaderos,
a quienes tendrían que darles las capacitaciones para poder entregar un producto de buena calidad y a un precio accesible. En el mundo el mundo no está bien encaminado para alcanzar lo que es el objetivo del hambre a cero para el 2030. Si continuamos con las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre a cero supera los 8.400 millones de personas para el 2030. Bueno, la erradicación del hambre es lograr la seguridad alimentaria, que continúan siendo un desafío más aún en vista de la crisis sobre lo que es el COVID-19 a nivel mundial. El hambre y la inseguridad alimentaria también ha aumentado en la malnutrición, que siguen afectando a millones de niños. Y es probable que la situación empeore debido a la desaceleración económica y a los trastornos causados por una recesión desencadenada por una pandemia. Muchas personas se vieron obligadas a romper o a descartar las medidas de restricción de circulación por las calles para salir a buscar el sustento familiar, a decir que algunos de ellos les tenemos más al hambre que al virus, ¿no? Como afectó la pandemia y mayormente también afectó en las zonas rurales, a las personas vulnerables. A continuación le voy a pasar la palabra a mi compañera Rosa. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el efecto de la pandemia, causas y posibles soluciones al objetivo del hambre cero. Primero, las causas. La pandemia de COVID-19 agravó lo que es la vulnerabilidad y las deficiencias de los sistemas alimentarios mundiales, como las actividades y procesos que afectan a la producción y distribución del consumo de alimentos. Por ejemplo, en el año 2020, el hambre se disparó en términos tanto absolutos como relativos, superando el crecimiento demográfico. Se estima que el año pasado padeció subalimentación, que es dieta alimentaria insuficiente por las cantidades ingeridas o escasez de nutrientes, cerca del 9.9%, el cual tiene una diferencia con respecto a 2019 que se obtuvo a 8.4%. Los países más pobres, en primer lugar está Asia, con 418 millones de personas. Luego le sigue lo que es África, con 282 millones. Y por último, en América Latina y el Caribe, que hay 60 millones de personas que sufren de subalimentación. Una de las causas que provocan el hambre en el mundo, tenemos lo que es la deuda externa asfixiante de los países pobres, también las relaciones comerciales injustas entre el norte y sur, así como el papel inmoral de las grandes corporaciones y los bancos, entre otras organizaciones. También la corrupción de algunos de los líderes africanos, asiáticos y latinoamericanos. Las posibles soluciones son la construcción de un gobierno mundial que, alejado de los intereses de solo el 20% del planeta que forman los países ricos, busque un mundo más cohesionado y desarrollado en su conjunto. Otra alternativa sería la creación de un organismo que controle la especulación con las materias primas y regule las fluctuaciones de precios que están afectando a las economías familiares y a los pequeños campesinos. Otra sería la creación de una agrupación de países pobres, al estilo de sindicatos, a través del cual pueden reclamar sus derechos y crear verdaderos mercados regionales para fomentar de manera exponencial las relaciones económicas entre ellos. También sería una mejor redistribución de la tierra, el cual no debería estar tan concentrada en manos de grandes propietarios. Más bien deberían implementar a los países del sur el derecho a su soberanía alimentaria, el derecho de decidir qué es lo que quieren cultivar para abastecer a su mercado interior. Y por último, sería la voluntad de nuestros dirigentes para llevar esos objetivos a cabo, para realmente tener un cambio. A continuación le voy a leer lo que son las conclusiones. Tenemos, primero es que debemos asegurar
que los más vulnerables estén protegidos. También tenemos que asegurar que los cambios en la vida cotidiana, asegurar que se pueden hacer cambios en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo y en la comunidad, apoyando a los agricultores o los mercados locales y tomando decisiones sostenibles sobre la alimentación, apoyando la buena nutrición para todos. También podemos utilizar nuestro poder como consumidores y votantes, exigiendo que las empresas y los gobiernos tomen las decisiones y realicen los cambios que hagan posible lograr el objetivo del hambre cero. Y por último sería garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la resiliencia del sector agroalimentario, lo cual es vital para lograr el hambre cero. A continuación, como podrán visualizar la bibliografía donde hemos sacado toda la información. Y eso sería todo. Gracias.